¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con los trabajos de nuestro 31º Foro Nacional de Política Exterior. Y para arrancar tenemos la presencia, el gusto también, y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Rafael Velázquez Flores de la Universidad Autónoma de Baja California. También nos acompaña aquí la maestra Poler Rivero, secretaria académica del Centro de Relaciones Internacionales, que en su momento ella también tendrá que, si así lo decide, salir, pero queremos acompañar al doctor Rafael Velázquez en su presentación magistral, cuyo nombre lleva por título El pragmatismo principista de la política exterior de México. Si me permiten brevemente leer una semblanza del doctor Rafael Velázquez Flores, que es muy conocido por nuestra comunidad, la comunidad de internacionalistas. Adelanto que él es egresado y ha sido profesor de esta facultad, justo en el área de relaciones internacionales. Rafael Velázquez Flores es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en estudios internacionales por la Universidad de Miami. Es fellow del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, en el periodo 2015-2017. Sus temas de interés son política exterior de México, diplomacia local y transfronteriza y teoría de las relaciones internacionales. Es autor de diversos libros, entre los que destacan Introducción al estudio de la política exterior de México, 1821-2021, y el pragmatismo principista de la política exterior de México, variables y asunciones. Este texto está editado en inglés, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es actualmente presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México. Quiero agregar que es conferencista nacional e internacional, reconocido en los temas de política exterior de México. Adelante, Rafael, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, estimado Fausto Quintana. Es un gran honor para mí iniciar los trabajos de este Foro Nacional de Política Exterior de México, al que quiero mucho, no por haber participado anteriormente, sino por haber estado involucrado en la organización de, me parece que fue el tercero, el cuarto y el quinto, cuando era secretario académico del Centro de Relaciones Internacionales. Te agradezco mucho que me hayas invitado a iniciar este foro. Voy a permitir compartir mi pantalla. Supongo que ya se aprecia. Pues bien, entonces el título de la presentación es El pragmatismo principista de la política exterior de México. Y me gustaría iniciar respondiendo a la pregunta de por qué es importante estudiar la política exterior. Ya los colegas que inauguraron oficialmente el foro hablaron de algunos elementos, simplemente quiero hacer énfasis en algunos. La política exterior es el vínculo entre un Estado y el sistema internacional. Ningún país puede ser autárquico, o sea, ningún país se puede aislar de los eventos internacionales. Todos tienen la necesidad de vincularse a lo que ocurra en el sistema internacional. Por eso es muy importante el estudio de la situación interna y externa, porque es lo que nos va a dar los elementos explicativos de una política exterior. En otras palabras, la combinación de una situación interna y externa es lo que va a dar resultado, las acciones que va a tomar un Estado en materia de relaciones internacionales. Por eso, para alguien que esté interesado en el estudio de la política exterior, pues tiene que saber a profundidad lo que pasa a nivel interno y lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque la política exterior se hace dentro de un sistema político, pero va dirigido a lo externo. Otro factor es que la política exterior representa un mecanismo para la promoción del desarrollo, ya sea económico, político o social. Entonces, de ahí deriva la importancia que tiene la política exterior.
En términos generales, la política exterior es una política pública, como cualquier otra política pública, como una política educativa, económica, industrial, etcétera, etcétera. La gran diferencia es que la política exterior está dirigida hacia el exterior y lo que busca en general es solucionar problemas. Toda política pública busca establecer mecanismos que promuevan la solución de problemas muy específicos. Pero no hay que pensar que la política exterior es totalmente responsable de la resolución de los problemas de un país, sino que representa un acompañamiento. Es decir, la política exterior es un complemento de cualquier política pública, pero no es la responsable absoluta de resolver los problemas. Entonces, tiene que haber esa coordinación, esa combinación entre política pública interna y política exterior para la solución de los principales problemas que tiene un país. Bueno, ya entrando en materia, normalmente el gobierno de México, a través de la presidencia, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha argumentado que toda la política exterior de México está sustentada en principios, ¿no? Principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados. Estos principios están incluidos en el artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución. Sin embargo, mi argumento en esta conferencia es que efectivamente México ha recurrido a una política exterior basada en principios, pero también ha tenido que recurrir a lo que vamos a denominar en esta conferencia el pragmatismo. O en otras palabras, México ha desarrollado bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes momentos, una política exterior que podríamos calificar como pragmática principista. Y me voy a poner a explicar, en primer lugar, ¿qué es el pragmatismo principista? Es algo muy sencillo. A simple vista parece que el pragmatismo principista es un oxímoron, es decir, la combinación de dos palabras que parecen totalmente extremas, con diferente significado, como por ejemplo decir la luz oscura, ¿no? Pero en el caso de México sí se aplica muy bien esta combinación porque refleja un concepto, un tercer concepto que tiene sentido, ¿no? En términos generales, la política exterior basada en un pragmatismo principista es aquella que combina los principios que ya mencioné, pero también con una carga pragmática. Normalmente, la percepción que la sociedad tiene sobre el pragmatismo es que tiene una connotación negativa porque lo igualan a una política oportunista, aprovechada, que abusa, ¿no? de otros países. Sin embargo, en relaciones internacionales y en la literatura de la política exterior, pues tiene una connotación totalmente distinta, que es una política práctica, que busca resolver problemas y que busca garantizar la seguridad de un Estado y promover el desarrollo de una sociedad. En términos concretos, una política exterior pragmática responde al interés nacional. La definición básica de una política exterior es aquellas acciones que lleva a cabo un Estado con base en el interés nacional. Entonces, de entrada en la definición, ya tenemos un elemento que se acopla a lo que nosotros llamamos el pragmatismo de la política exterior de cualquier Estado, ¿no? O sea, en general, los Estados tienen que buscar responder a sus intereses en sus vínculos con el exterior. Entonces, no es una connotación negativa el plantear una política exterior basada en el pragmatismo, ¿no? Como lo refleja esta figura, pues es atinarle, ¿no? Es darle un sentido práctico a la política exterior. Hay algunos enfoques teóricos que sustentan lo que estoy planteando. Por ejemplo, el idealismo plantea que toda política exterior tiene que estar basada en normas jurídicas, que tiene que estar basada en los organismos internacionales, que se tiene que sustentar en principios como los que ya mencioné, o en doctrinas. En el caso de México tenemos la doctrina Estrada, la doctrina Juárez, la doctrina Carranza, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento de los idealistas es que toda política exterior tiene que sustentarse en estos elementos. Sin embargo, la teoría realista plantea que los estados tienen que ser racionales,
tienen que buscar sus propios intereses, tienen que establecer objetivos concretos y tienen que perseguirlos, ¿no? Ese sería también un sustento del pragmatismo, ¿no? O sea, una política principista se apega más al enfoque idealista, mientras que una política pragmática se apega más a la teoría realista de las relaciones internacionales. Sin embargo, hay un tercer enfoque teórico, un modelo de análisis que me parece muy importante que mencionemos aquí, que es el juego del doble nivel de Robert Putnam, ¿no? Robert Putnam plantea algo muy sencillo. A la hora de tomar decisiones, un gobierno está jugando en dos tableros, ¿no? El tablero externo, que es el nivel 1, y el tablero interno. Está jugando sus piezas porque lo que busca cualquier país, cualquier gobierno, es satisfacer las demandas y las necesidades de una población. Ese sería el nivel 1. Pero también tiene que tomar en cuenta los intereses de su contraparte. O sea, si México va a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tiene que considerar los intereses de Estados Unidos, ¿no? Ese es el nivel 1. Según Robert Putnam, y también un presidente mexicano, por ejemplo, juega sus fichas en el tablero en el nivel 1. Una aportación que me parece muy importante por parte de Robert Putnam es la noción de los winsets. Un winset es la alternativa que más beneficios trae a la hora de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si ya mencioné el ejemplo, México va a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, tiene que tomar en cuenta cuáles son los intereses de Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo. A Estados Unidos le interesa que México libere el sector petrolero para poder invertir en ese sector, ¿no? Pero al mismo tiempo, a nivel interno, pues es un tema delicado. La opinión pública mexicana no quiere que el gobierno libere el sector petrolero a las inversiones extranjeras. Entonces, aquí el planteamiento de Robert Putnam es que cualquier alternativa tiene winsets altos o tiene winsets bajos, ¿no? Voy a poner un ejemplo que me parece muy importante un poquito más adelante para que quede clara la noción tanto de los winsets como de el juego de doble nivel de Robert Putnam. Voy a hacer rápidamente, no más de 10 minutos, un recorrido histórico de los momentos en donde México ha recurrido a este pragmatismo principista para poder enfrentar los retos que se le han presentado en distintos momentos de la historia, ¿no? Podríamos empezar con la pregunta, desde los inicios de México como país independiente en 1821, ¿nos basamos en principios? O sea, ¿fue una política exterior de principio? La respuesta es que no. México no inicia una política exterior de principios, al contrario, usa una política exterior pragmática, inclusive con tintes imperialistas, y hasta México trató de usar la fuerza militar para alcanzar sus objetivos en materia de política exterior. Por ejemplo, al inicio, la prioridad de política exterior de México era buscar el reconocimiento de los estados. Esto tiene un elemento pragmático, tiene un elemento que persigue el interés nacional. A México lo que más le convenía en ese momento era obtener el reconocimiento, y eso fue lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, hay un documento, el dictamen de Azcárate, firmado, elaborado en 1821, o sea, todavía el mismo año de independencia, ya el gobierno de México tenía un plan de qué es lo que tenía que hacer en materia de relaciones internacionales. Yo les recomiendo mucho que lo busquen, seguramente está disponible en las bibliotecas, ahí está la portada. Y en todo el documento no se menciona para nada la palabra principios, no propone Azcárate una política basada en principios, propone una política basada en intereses geopolíticos. México desde entonces tenía una posición muy estratégica y lo que necesitaba era aprovechar esa posición para alcanzar sus metas en materia de relaciones internacionales. Un caso que a mí me parece muy interesante es el de Cuba, porque existía el riesgo de que España quisiera recuperar la colonia desde 1821, y para México, el caso de Cuba, que pertenecía a España todavía, en esa época, pues era muy importante porque desde Cuba podría salir una expedición para tratar de recuperar la colonia. Entonces, México en varias ocasiones y bajo diferentes circunstancias trató de, uno, invadir con fuerza militar a Cuba,
declarar la independencia de Cuba frente a España para eliminar esa amenaza, e inclusive México buscó anexarse a Cuba a través de diferentes estrategias para ampliar su territorio. O sea, esa política era totalmente pragmática, era imperialista y recurría al uso de la fuerza militar. Guadalupe Victoria pidió 4 veces al Senado de México el permiso para enviar tropas a Cuba. Entonces, aquí vemos que los primeros 10 años de la política exterior de México, pues, inicia con una política basada en el pragmatismo, el imperialismo y hasta el uso de la fuerza militar, ¿no? Obviamente, por diferentes razones, no se pudo llevar a cabo estas primeras pretensiones. Ya durante las guerras que México tuvo, en la 38, la guerra de los pasteles, en el 46 con Estados Unidos, cuando perdemos el territorio, cuando perdemos Texas en 1836, y durante la Reforma, pues México empieza a adoptar una política exterior de principios, una política exterior nacionalista, reactiva y limitada, porque pues México no tenía las condiciones ni económicas ni de estabilidad política para llevar a cabo una política sustentada en sus propios intereses. Más bien era una política que reaccionaba a los embates, a las presiones que venían del exterior. A pesar de esta política nacionalista, principista, reactiva, hubo también elementos de pragmatismo. Por ejemplo, Juárez fue muy pragmático cuando firmó en 1859 el Tratado Maclean-Ocampo, por el cual México cedía la soberanía territorial del Istmo de Tehuantepec para la construcción de un canal interoceánico. Entonces, Juárez requería el apoyo de Estados Unidos en su lucha contra los conservadores, y por eso firma este tratado, que fue muy criticado en su momento, pero tiene esos elementos pragmáticos. Ya durante el porfiriato, pues México adopta una política exterior totalmente pragmática, ¿no? O sea, esos principios no tuvieron mucha influencia, no tuvieron mucha presencia en la política exterior de México, y durante todo este periodo, pues México es muy agresivo en la atracción de las inversiones extranjeras, y los vínculos que México tuvo con el mundo fueron de naturaleza pragmática, porque a Porfirio Díaz le interesaba mucho el crecimiento económico, la estabilidad política, y sus vínculos con el exterior tenían ese sentido. Durante la Revolución regresamos a esa política exterior nacionalista y de principios, porque nuevamente tenemos una inestabilidad política y una guerra civil. Entonces, pues México no tenía las condiciones para proyectar una política exterior pragmática, pero hay algunos casos en donde sí se nota esos elementos pragmáticos. Por ejemplo, en 1923, Obregón requería el reconocimiento de Estados Unidos para que su gobierno tuviera legitimidad interna e internacional. Pero Estados Unidos ponía condiciones para ese reconocimiento. El más importante era la no retroactividad del artículo 27 constitucional. Entonces, en ese año, en 1923, Álvaro Obregón, firma los acuerdos de Bucareli, por los cuales México renuncia a la retroactividad del artículo 27 constitucional. O sea, también fue una política exterior pragmática. Ya durante el cardenismo y la Segunda Guerra Mundial, México desarrolló una política exterior altamente pragmática, principalmente por el ambiente internacional. Por ejemplo, Cárdenas expropió las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938, y Estados Unidos estableció un boicot petrolero. No nos compraron petróleo, no nos compraron plata. ¿Y qué hizo Lázaro Cárdenas? Pues se lo vendió a los nazis, se lo vendió a Hitler, ¿no? Entonces, pues ahí encontramos elementos altamente pragmáticos en la política exterior de Cárdenas. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, México también fue muy pragmático, especialmente con Estados Unidos. Se firmaron acuerdos muy importantes, acuerdos de braceros, acuerdos de deuda externa, acuerdos de cooperación militar. Todos esos elementos eran altamente pragmáticos y respondían al interés nacional de México, ¿no? No estoy diciendo que México olvidó totalmente los principios, sino que principalmente la política exterior tenía una naturaleza pragmática. Inclusive también recurrimos al uso de la fuerza cuando en mayo de 1942 Ávila Camacho declara la guerra frente a Alemania después del hundimiento de 2 buques petroleros.
Aquí esa imagen es del petróleo que iba hacia Alemania. Ya durante la Guerra Fría también este contexto internacional obliga a México a adoptar también una política exterior pragmática porque, por un lado, tenía que mostrar autonomía frente a Estados Unidos, no involucramiento en esta confrontación ideológica, pero también por la vecindad con Estados Unidos, también requería de cierta dosis de pragmatismo para poder enfrentar los retos que representaba la relación con Estados Unidos. El caso paradigmático es el de la Revolución Cubana de 1959. Bajo este contexto, México tuvo que recurrir a una política altamente pragmática, pero sustentada en principios. Este es el mejor ejemplo del pragmatismo principista. Les voy a poner un caso que me parece muy ilustrativo de este pragmatismo principista. Y es el caso de la reunión de la OEA en 1962, cuando se buscó expulsar a Cuba de esta organización regional. Aquí voy a recurrir a la idea de los tableros de Putnam, pero no habían 2 tableros, habían 4 tableros. Entonces, Adolfo López Mateos, presidente de México en ese entonces, tenía que jugar en 4 tableros. ¿Sí? El primer tablero, vamos a ponerle en nivel 1, que eran los actores que estaban representados por la izquierda internacional, como Fidel Castro, Osvaldo Dorticós, que era el presidente de Cuba, Fidel era el primer ministro, y varios actores que eran muy importantes que representaban la izquierda. Estos actores buscaban que México adoptara una posición principista en el voto a la hora de expulsar a Cuba. Luego tenemos en el tablero 2, también del nivel 1, o sea, el nivel 1 son los actores externos, y aquí tenemos al presidente Kennedy, al secretario de Estado, al embajador de Estados Unidos en México. Ellos pedían al gobierno de México tomar una posición más pragmática para expulsar a Cuba, ¿no? Era la derecha anticomunista a nivel internacional. Pero en el tablero 3 tenemos a los grupos internos nacionalistas que estaban representados por la izquierda oficialista, Lázaro Cárdenas, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Liberación, los partidos políticos de izquierda, como el Popular Socialista, el Partido Comunista Mexicano, intelectuales de izquierda, o sea, varios grupos que le pedían a México una actitud basada en los principios en esa reunión. Y el tablero 4, tenemos a la derecha oficialista, que estaba representada por Miguel Alemán, las asociaciones empresariales como la Coparmex, la Concanaco, los partidos políticos de derecha como el PAN, la propia Iglesia. Y aquí también tenemos a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Industria y Comercio. Déjenme comentar una variable que era muy importante y que influía en el voto de México. En 1960, México había crecido 8% del Producto Interno Bruto, 8% en 1960. En 1961 crecimos 4%. Entonces crecimos, pero la mitad de lo que habíamos crecido el año pasado. Entonces, López Mateos estaba muy preocupado por el tema del crecimiento económico y le preguntó al secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y el secretario de Industria, Raúl Salinas, perdón, que fue padre del expresidente Carlos Salinas de Gortari, les preguntó qué posición debe adoptar México en la reunión de la OEA, y ellos le dijeron, necesitamos una posición pragmática para no afectar el crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, por un lado, México, López Mateos tenía interés de resolver algunos conflictos bilaterales con Estados Unidos, como el caso del chamizal o el caso de la salinidad del río Colorado. Y además, para México era muy importante la atracción de inversiones, ¿sí? Pero al mismo tiempo, López Mateos tenía que reflejar cierta autonomía frente a Estados Unidos para consumo interno, y también quería satisfacer a los grupos nacionalistas. En esa época hubo muchas huelgas, hubo una situación de represión del gobierno mexicano, hubo huelgas de ferrocarrileros, de médicos, de estudiantes, y había mucho descontento social,
el gobierno recurrió a la represión. Entonces también un voto en contra de Cuba pues representaba desventajas. Entonces ya yendo a la teoría de Robert Putnam, aquí lo que hice fue construir una matriz de pago a partir del tamaño de los winsets y también el equilibrio de Nash, que esto se utiliza mucho en teoría de juegos. La política exterior es una teoría de juegos. Los participantes negocian con el objetivo de salir ganando, ¿no? Entonces, si hacemos aquí el tablero de pagos y reflejando el tamaño de los winsets, para el tablero 1, el voto en contra representaba altas ganancias porque recuerden, era el tablero donde estaba Castro, Fidel Castro. Si México votaba en contra de la expulsión de Cuba, México salía ganando con Castro, ¿sí? Pero perdía con Kennedy. Entonces estamos en el tablero 1, ¿sí? La abstención era un tamaño mediano, un tamaño del windset mediano, y por eso se reflejan con números, este es positivo y este es pues, prácticamente negativo, ¿no? Entonces, aquí estamos reflejando el tamaño de los windsets. Aquí México salía ganando con Cuba, pero salía perdiendo con Estados Unidos, y quedaba, vamos a decir, a mano, tablas, si el voto era abstención. En el tablero 2, recuerden que es Estados Unidos. Si votaba en contra de expulsar a Cuba, no tenía ninguna ganancia, pero sí tenía muchas ganancias si votaba a favor de excluir a Cuba. La abstención siempre va a tener +1. En el tablero 3 están los grupos nacionalistas internos. Si votaba López Mateos en contra de la resolución, salía ganando frente a los grupos nacionalistas internos. Era lo que los grupos nacionalistas externos querían. Pero salía perdiendo si votaba a favor, no tenía ganancias con esos grupos. Y con la derecha nacionalista, si votaba en contra, no tenía ganancias, pero sí tenía una ganancia alta si votaba a favor de expulsar a Cuba. Si se fijan, la suma total es 4 en todas, o sea, era igual. Pero en este caso, la abstención, y lo pongo con sombra, todas tienen números positivos, ¿no? Entonces, esto era lo que representaba el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash plantea que a la hora que jugamos canicas, no hay que ir por todas las canicas porque es riesgoso, pero tampoco hay que ir por las menos canicas. O sea, hay que buscar cierto equilibrio, ¿no? No es posible ganar todo, pero no hay que estar satisfechos con perder. Entonces, hay que tratar de tener un equilibrio. Y eso es precisamente lo que representaba el voto de abstención. Y México se abstuvo, ¿sí? Ese fue el voto en 1962. Y con que representaba el equilibrio de Nash, y con este voto México salió ganando, porque, por ejemplo, Castro no financió nunca grupos guerrilleros en México, que era uno de los grandes temores del PRI, que Fidel Castro financiara o exportara su revolución y financiara grupos guerrilleros. También ganó con Estados Unidos porque luego de esa votación, 6 meses después, en junio de 1962, Kennedy vino a la Ciudad de México y ahí se arreglaron los problemas de Chamizal. Estados Unidos estuvo dispuesto a regresar a México el territorio perdido del Chamizal, y también se sentaron las bases para la negociación de la solución del conflicto de la salinidad del río Colorado. O sea, sí tuvo pagos esa posición, ¿no? Pero, ojo, el voto no fue lo único que México hizo en esa reunión. Fueron 3 cosas fueron 3 cosas más importantes. La primera es que Manuel Tello, el secretario de Relaciones Exteriores en ese entonces, en la inauguración de la reunión, dio un discurso en donde defendía el principio de incompatibilidad del comunismo con la democracia. En otras palabras, México estaba totalmente en desacuerdo con el comunismo porque eso no reflejaba un elemento democrático, una esencia democrática. Entonces, México fue en la inauguración un crítico de Castro, ¿sí? Ese mensaje fue dirigido a la derecha interna, pero también hacia Estados Unidos. Fíjense, al otro día, la bolsa de valores creció significativamente, entonces tuvo efectos positivos. Fue algo totalmente pragmático, ¿sí? Declarar la incompatibilidad del comunismo
como un sistema democrático. Tello dijo, no cabe el comunismo en la OEA. Entonces, muchos inclusive llegaron a pensar que México iba a votar a favor de la expulsión de Cuba. Vino el segundo elemento, que fue la votación. México se abstuvo, ¿no? No quedó ni bien ni mal con ninguno de los 4 tableros. Pero al final del acta de la reunión, México exigió que se incluyera una reserva. Esa reserva decía que México no estaba de acuerdo con la expulsión porque la Carta de la OEA no contemplaba ningún artículo como expulsar a un miembro. Entonces México decía, si se reforma la Carta y se incluye, entonces sí es legal, pero la expulsión en este momento es completamente ilegal, ¿no? Ese mensaje era para Castro, era para los grupos nacionalistas internos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo combina muy bien López Mateos la parte pragmática y la parte principista. Eso es a lo que yo llamo pragmatismo principista de la política exterior de México. Y este pragmatismo principista, pues, tiene que ver mucho con las condiciones, tanto internas como externas, y los intereses que tenga el presidente. Por eso voy a poner aquí las variables que determinan cuándo o por qué México recurre al pragmatismo principista. Y eso es a partir de los 3 niveles de análisis, que son el individual, el estatal y el sistémico. Empezando por el nivel interno, pues los factores políticos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el resultado electoral puede hacer que un gobierno se cargue más al pragmatismo o al principismo, ¿no? Por ejemplo, Vicente Fox tuvo un resultado amplio y su política exterior fue más pragmática. En cambio, Felipe Calderón ganó apenas la elección con menos del 0.1%. Entonces recurrió a una política más de principios al inicio de su sexenio, ¿no? Entonces, el resultado electoral también da la pauta para seguir una política exterior que puede ser pragmática o que puede ser principista. También la ideología del partido en el poder. En el PAN, ellos siempre han propuesto una política exterior más pragmática. Inclusive en el sexenio de Vicente Fox, hubo propuestas de desaparecer la doctrina Estrada, quitar el principio de la no intervención en la Constitución. O sea, a ese grado llegaba el Partido Acción Nacional. En el 2018, cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, partido de izquierda, él prometió que iba a recuperar los principios en la política exterior de México. Y bueno, entonces normalmente los partidos de derecha se cargan al pragmatismo, los partidos de izquierda se cargan al principismo. La estabilidad política también es importante. Cuando hay inestabilidad, la fórmula es principismo, pero cuando hay estabilidad política, como por ejemplo con Lázaro Cárdenas, entonces el pragmatismo puede ser una buena opción de política exterior. En los factores económicos internos, ya mencioné el caso del Producto Interno Bruto. Si hay problemas con el crecimiento del Producto Interno Bruto, hay que adoptar una política exterior más pragmática. En 1994 tuvimos el error de diciembre, el efecto tequila, y el gobierno de Zedillo adoptó una política exterior altamente pragmática para sacar al país de la crisis económica. Para atraer inversiones, pues, Porfirio Díaz recurrió al pragmatismo, ¿sí? Para impulsar el comercio hay que adoptar medidas más pragmáticas, ¿no? En la deuda externa también. Por ejemplo, cuando un país tiene muchos problemas de endeudamiento, pues el principismo puede ser una opción en el discurso político, pero en la práctica hay que resolver ese problema, ¿no? Entre los factores demográficos, obviamente también son muy importantes, los factores geográficos. El factor geográfico tiene mucho peso. México adopta una política exterior pragmática principista por su vecindad con Estados Unidos, ¿no? Igual, México en los factores identitarios, por su historia, su cultura, en el discurso, usamos la base de principios, pero a veces en la práctica pues recurrimos al pragmatismo. Por eso yo llamo a esto el pragmatismo principista, ¿no? Cuando es interés nacional hay que optar por el pragmatismo, ¿no? Si hay alta capacidad de negociación internacional, el pragmatismo es una buena opción. Si la capacidad de negociación es baja, bueno, podemos recurrir a los principios. De hecho, los principios son como un elemento de poder suave. Los países recurren a los principios para aumentar sus capacidades de poder suave,
a través de la imagen positiva, a través de la persuasión, a través de la negociación, pues buscan alcanzar sus objetivos, ¿no? Ya a nivel externo, pues la situación externa. México adoptó una política exterior altamente pragmática durante la Segunda Guerra Mundial por las condiciones que prevalecían en ese momento. En este caso, la presión de otros actores tiene nombre y apellido. Cuando Estados Unidos presiona mucho a México, México adopta una política exterior pragmática. Pero cuando hay menos presión, si Estados Unidos no presiona mucho, entonces podemos adoptar una política de principios. El mismo caso de Cuba refleja esta realidad. En 1962, durante la crisis de los misiles, es decir, 9 meses después de la reunión para expulsar a Cuba, hubo otra reunión en donde la resolución de la OEA era exigir a Khrushchev, a la Unión Soviética, el retiro de los misiles que estaban instalados en Cuba. Ahí México buscó adoptar un voto de abstención, pero el gobierno de Estados Unidos le dijo, no, no puedes votar abstención, necesito un voto unánime para poder negociar con Khrushchev de que no somos nosotros los que te pedimos que te vayas de Cuba, es toda la región la que te estamos pidiendo. Y ahí, a pesar de que la instrucción de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores era voto abstención, al final lo cambia y vota a favor de esa resolución. 2 años después, en 1964, cuando Estados Unidos ya no tenía mucho interés en Cuba, hay una nueva reunión y era para romper relaciones diplomáticas con Cuba, con Castro. La primera en el 62 fue para expulsarla y la tercera en el 64 fue para romper relaciones diplomáticas. Ahí como Estados Unidos no tuvo mucha presión, México votó en contra de esa resolución y México fue el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba. También Donald Trump hizo mucha presión. Por ejemplo, en mayo del 2019, Trump exigió a López Obrador hacer algo para contener las caravanas de migrantes. Amenazó a México con aumentar los aranceles al comercio de productos mexicanos que iban al mercado estadounidense. Y en esa ocasión, López Obrador, a pesar de que había prometido una política exterior de principios, tuvo que recurrir al pragmatismo y tuvo que enviar a la Guardia Nacional, perdón, para contener la migración. Esa decisión fue altamente pragmática porque buscaba no afectar el crecimiento económico del país. Y por pragmático no me refiero a oportunista, no me refiero a aprovechado, me refiero a que la base de la decisión fue el interés de México, ¿no? El crecimiento del Producto Interno Bruto. En el nivel individual, obviamente, el interés es fundamental, ¿no? Hemos visto muchos discursos del presidente que toda su política exterior ha sido de principios, sí, pero a veces los aplica inconsistentemente. Por ejemplo, no estamos aplicando los principios con el caso peruano. Ahí hay una violación muy fuerte y amplia al principio de la no intervención. Con el caso de Donald Trump de los aranceles, también adoptó una política pragmática. En el caso del TEMEC, México fue el principal impulsor para la firma del TEMEC y eso también fue una política exterior pragmática. También tiene mucho que ver el canciller. Marcelo Ebrard, como tenía intereses particulares, él quería ser el candidato de Morena, entonces adoptó políticas que se cargaban más al pragmatismo, y ahora llega Alicia Bárcena, que no tiene ningún interés, no tiene una agenda personal, y entonces sí está desarrollando, proyectando una política exterior que obviamente responde a los intereses, pero también se sustenta en los principios, ¿no? O sea, también aquí hay pragmatismo principista. Los grupos de presión también ejercen influencia en las decisiones de política exterior. Por ejemplo, en el 2010 hubo una reunión aquí en México entre Lula da Silva y Felipe Calderón y anunciaron con bombo y platillo que México y Brasil iban a firmar un acuerdo de libre comercio. Si les pregunto, ¿hay acuerdo de libre comercio entre México y Brasil hoy? No, no lo hay. ¿Y por qué? Porque al otro día del anuncio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial fue a la oficina del secretario de Economía a decirle que los empresarios en México no estaban dispuestos a firmar un tratado de libre comercio con Brasil porque afectaba
muchos de sus sectores, ¿no? Entonces también los grupos de presión son muy importantes, ¿no? Ahí está el Consejo Coordinador Empresarial. Ya más o menos hice mención de la política exterior ya más reciente. En el último tramo del siglo XX, con las administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, México adoptó una política exterior pragmática porque el tema económico tuvo mucha influencia, tuvo mucho peso. La firma de tratados de libre comercio, la crisis económica, obviamente orilló al país a adoptar una política exterior de mayor pragmatismo. En el siglo XXI, las administraciones panistas también recurrieron al pragmatismo. El regreso del PRI fue la combinación también de principios y pragmatismo. Y con AMLO también ya he dado varios ejemplos de casos en donde hay combinación de principios, hay combinación también de política exterior pragmática. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Bueno, la experiencia histórica ha marcado que México tenga una política defensiva, nacionalista, sustentada en los principios, y por esa razón, pues nuestra identidad nacional se refleja en los principios. Muchos gobiernos han recurrido a los principios para ganar legitimidad interna, para ganar legitimidad democrática. Por ejemplo, el PRI recurría a fraudes electorales para ganar las elecciones, entonces una política exterior de principios le ayudaba a generar esa legitimidad democrática que no había obtenido en las urnas. Esta política de principios ha sido principalmente para consumo interno, para generar consensos, para tener mayor control. Al PRI le funcionaba muy bien esta política exterior de principios porque le generaba beneficios políticos internos, ¿sí? Ya lo dijimos, la presión de los grupos internos nacionalistas, la izquierda, y la búsqueda de legitimidad han llevado a ese principismo. Por la vecindad geográfica con Estados Unidos es necesario aplicar ese pragmatismo con una carga principista, ¿sí? A México le sirve el pragmatismo para promover su interés frente a Estados Unidos, pero también una política principista para el consumo interno, como ya mencioné. Bueno, cuando hay factores económicos de mucho peso y también temas de seguridad, como la Segunda Guerra Mundial o las crisis que México tuvo, pues se requiere mayor pragmatismo, ¿no? Es muy difícil con principios arreglar problemas que tienen que ver con la economía o con la seguridad. O sea, los principios son útiles, por ejemplo, en los temas de migración, en los temas de medio ambiente, pero en economía y seguridad normalmente México no es la excepción. Todos los países tienen que recurrir a mayores dosis de pragmatismo. La situación externa también determina el nivel de principios o de pragmatismo, ¿no? Para México, el caso de Estados Unidos, como factor externo, pues también determina las relaciones internacionales de México hasta con otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cuba, no podemos entender la política exterior de México hacia Cuba sin considerar el factor Estados Unidos. No podemos entender la política de México hacia América Latina sin tomar en cuenta los intereses de Estados Unidos. Igual hacia otras regiones, siempre el factor Estados Unidos tiene peso. No estoy diciendo que Washington dicta la política exterior de México, lo que estoy diciendo es que el factor Estados Unidos influye en la toma de decisiones de la política exterior de México. La presión de Estados Unidos, obviamente, y pues todos vamos a estar de acuerdo que el interés del presidente también es determinante, ¿no? Un presidente con intereses más cargados a cuestiones económicas, cuestiones de seguridad, como Fox, como Porfirio Díaz, pues obviamente van a llevar al país a mayor pragmatismo. Un presidente con una ideología de izquierda, como tiene López Obrador, pues tratará de llevar, en la medida de lo posible, al país a ajustarse a los principios de política exterior. Esto también ha quedado bastante claro. Los grupos de presión influyen en qué tipo de política México va a adoptar bajo las diferentes circunstancias. Yo quisiera decir que un país que basa su política exterior solamente en principios no llega lejos. Es muy difícil alcanzar los objetivos si solamente se
se fundamenta una política en los principios. Una política exterior 100% pragmática tampoco ayuda mucho, ¿sí? Porque la sociedad internacional lo ve como una política exterior oportunista. Yo creo que la mejor política exterior, en este caso para México, es un equilibrio, una combinación de principios con pragmatismo. O sea, los principios ayudan, pero el pragmatismo es necesario para responder al interés nacional de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta excelente exposición, esta conferencia magistral. Tenemos todavía un tiempo, si nos permites. Ya te han formulado algunas preguntas. También quisiera hacerte otra pregunta. Vamos a dividir este bloque de preguntas y respuestas en dos. El primer bloque es de 3 breves preguntas y el segundo bloque, que sería el bloque de tu cierre de la conferencia, sobre el balance y los retos que enfrenta la política exterior en esta parte final del actual gobierno y la siguiente, pero eso lo retomamos al final. Perfecto. Rafael, en tu conferencia hablaste mucho sobre el interés nacional. El interés nacional. La pregunta concreta es, ¿quién define el interés nacional? ¿Este interés nacional tiene elementos, componentes permanentes que no pueden ser definidos por el grupo en el poder o deja de ser interés nacional, como el propio bienestar de los ciudadanos? Esa es la primer pregunta. La segunda pregunta que te hacemos, si quieres irlas anotando, no van a ser más de 4 en este bloque, Rafael. Entre el principismo y el pragmatismo de la política exterior de México, como bien acabas de señalar, esa convivencia oportuna y necesaria en algunos casos, como en el tema de Cuba y por supuesto en el tema económico, en la relación con Estados Unidos, particularmente en el tema migratorio, ¿qué ha aportado la política exterior de México al mundo en este balance entre lo interno, lo externo, los principios y el pragmatismo de la política exterior? Una última, no, 2 preguntas más. Mira, la maestra Rosy Merlín, ¿cómo calificaría la política exterior de la actual administración? Creo que esta la podemos dejar en el bloque final, en el que vas a dar tu cierre. La doctora Ruth Zavala, ¿qué costo ha tenido para México durante el gobierno de la 4T que el presidente sea reticente a asistir de manera presencial a los diversos foros fuera del país? Y finalmente, Rafael, para cerrar este primer bloque, frente a la vinculación que tiene México con Estados Unidos, tú lo sabes, más del 80% del comercio, la inversión extranjera, las importaciones, las exportaciones. ¿Qué retos representa para México la diversificación de su política exterior en diversos ámbitos, en el comercial, en el político, en el cultural, en la diplomacia? Si quieres, empezamos con este bloque y ya después nos vamos al cierre, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pues, ¿quién determina el interés nacional? Pues la respuesta concreta es que el grupo en el poder es el encargado de interpretar el interés nacional. Sin embargo, hay un riesgo. Si dejamos que el grupo en el poder interprete el interés nacional, pues podemos caer en un interés de grupo, en un interés de élite. Y entonces eso nos lleva a una política exterior no de Estado, sino de gobierno, porque está respondiendo a un gobierno en particular. El interés nacional es un concepto altamente complicado. Hay diferentes expresiones o definiciones o interpretaciones. Por ejemplo, para los realistas, el interés nacional tiene que ver con la sobrevivencia del Estado, con garantizar la seguridad, y ven al interés nacional como la búsqueda del poder. En cambio, las visiones más liberales interpretan al interés nacional como un mecanismo que puede satisfacer las demandas internas en el ámbito social, económico, político, es decir, ven al interés nacional como aquellos factores que van a dar respuesta a las necesidades que tiene un país, ¿no?
Por ejemplo, los constructivistas dicen que el interés nacional es producto de la identidad nacional. Por ejemplo, si México es un país latinoamericano, su interés nacional va a estar ligado a esa identidad, ¿no? En cambio, los marxistas dicen que no existe el interés nacional porque la esencia de un Estado es la lucha de clases. Entonces, no puede haber un interés común. Entonces, vemos cómo hay estas diferentes interpretaciones. Sin embargo, existe un amplio consenso entre los teóricos, entre los académicos de la política exterior, que la política exterior debe responder al interés de la nación, ¿no? Y para mí una política exterior de Estado es aquella política que responde a los intereses de la nación, ¿no? Un buen ejemplo fue Lázaro Cárdenas. Creo que la mayoría de las decisiones que tomó reflejaban ese interés, por ejemplo, la expropiación petrolera en 1938, ¿no? En cambio, el gobierno priista adoptaba una política exterior más de gobierno, porque reflejaba los intereses del grupo en el poder en ese entonces. Pero esto también depende tanto de circunstancias internas y externas. Y me parece muy interesante la pregunta de si el interés nacional es permanente. Bueno, hay algunos elementos que sí no cambian. Por ejemplo, en el caso de México, mantener la estabilidad política, promover el crecimiento económico, son intereses nacionales permanentes, ¿no? Proveer de seguridad al país. Sin embargo, por circunstancias internas o externas, el interés nacional puede cambiar. O sea, hay una lista de intereses semi o permanentes y hay lista de intereses que pueden ir variando de acuerdo a las circunstancias nacionales o internacionales. La crisis de 1994 determinó el interés nacional de México a partir de la administración de Ernesto Zedillo. El 11 de septiembre también cambia el interés nacional de Estados Unidos. La pandemia del COVID-19 también modifica los intereses de los estados, ¿no? Entonces, hay una variación. ¿Qué ha aportado México? Yo creo que ha aportado mucho, ha aportado doctrinas, ha aportado políticas sustentadas en los principios, en la organización internacional. México fue un actor relevante para la construcción del sistema interamericano. México también ha aportado importantes normas jurídicas como el derecho del mar. Una donde México ha aportado mucho es el desarme, ¿no? Así como decía que cuando es seguridad y economía, el pragmatismo, por ejemplo, cuando son mecanismos multilaterales como la ONU, México se carga al principismo, que está bien, ¿no? O sea, en los foros internacionales, México defiende los principios. Está bien. Frente a Estados Unidos, defendemos los intereses, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito del desarme, México también ha hecho una aportación muy importante, ¿no? El Tratado de Tlatelolco. Alfonso García Robles hizo una importante aportación. Y fíjense, Alfonso García Robles, o sea, uno puede decir, pues su aportación más significativa estaba en el marco del liberalismo, de este idealismo que ya mencioné, pero también fue realista, ¿no? Porque la no existencia de armas nucleares en el continente reflejaba un elemento de seguridad, o sea, que queremos una región segura, y eso también es pragmatismo, ¿no? Entonces hay muchas aportaciones. ¿Cuál es el costo? Tenemos un costo muy alto de que México no participe en los foros multilaterales, bueno, que el presidente no asista a los foros. Se pierden oportunidades. Siempre en las reuniones multilaterales hay reuniones con presidentes. Y ahí es donde se llegan a acuerdos, se establecen mecanismos de cooperación y México ha perdido esas oportunidades porque el presidente pues no ha querido ir a las cumbres, ¿no? También hemos tenido un costo político muy fuerte en el caso de Perú, ¿no? El hecho de que el presidente no haya ido a la cumbre de la Alianza del Pacífico, que no quisiera entregar la Secretaría pro tempore al nuevo gobierno de Perú, o sea, también representa costos, ¿no? Y uno de esos costos ya se reflejó cuando el gobierno de Perú declaró persona non grata a nuestro presidente. Eso tiene un alto costo diplomático, ¿sí? El tema de la diversificación. En todos los planes nacionales de desarrollo normalmente aparece el objetivo de México tiene que buscar la diversificación económica. Ha sido más buenos deseos porque las condiciones actuales, principalmente del comercio de México, pues se orientan hacia América del Norte, ¿no? Yo lo que recomendaría, yo lo que plantearía como mejor alternativa es, sí, México tiene que
concentrarse en el mercado de América del Norte, incluido Canadá, obviamente, pero no puede dejar las otras regiones. O sea, México tiene que mantener presencia económica, comercial, financiera, de inversiones en América Latina, en Centroamérica, en Europa, en Asia Pacífico. O sea, sí tiene que establecer esos lazos y al mismo tiempo tiene que cuidar, mantener su influencia, permanencia en el mercado de América del Norte, porque en América del Norte México es un actor relevante en términos comerciales y financieros, ¿no? Bien, la pregunta 3 la pasaríamos para la siguiente. Por supuesto, Rafa, sin duda hay que reconocer que México ha contribuido al mundo a Sí, través de su política exterior. Como bien señalabas, el resultado de la Conferencia del Mar, si no me equivoco, en 1982, pues introdujo la defensa de los derechos económicos de los estados que en la Carta de Echeverría, que impulsó este movimiento del tercer mundo, fue fundamental para la igualdad, digamos, jurídica de los estados, pero también el derecho económico de los estados. El papel de México en materia de defensa del asilo político y las experiencias que México tiene en asilo político con españoles, con chilenos, en el contexto de las dictaduras en América Latina, es fundamental. Y en general la promoción de los principios de la política exterior de México apegados al derecho internacional público y al multilateralismo, ¿no? Este afán de la igualdad jurídica de los estados y la defensa de la solución pacífica de las controversias, entre otros principios que tú bien mencionaste y el auditorio conoce. Rafa, para finalizar, porque también te queremos dar tu constancia de participación, por supuesto, aquí brevemente la vamos a exponer. Quisiera que nos dieras un mensaje final sobre el balance de este actual gobierno, de la denominada, autodenominada Cuarta Transformación, y los retos, ya sea con Alicia Bárcena o quien vaya a sustituirla, o si es que ella vaya a continuar, en materia de política exterior. Por favor, Rafael. Muchas gracias. Todo balance requiere de una visión objetiva y si queremos ser objetivos hay que reconocer que hay logros, pero también hay desatinos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en este sexenio hubo algunos logros significativos. Por ejemplo, el éxito en la negociación con el TEMEC es un logro diplomático importante. La participación de México en el Consejo de Seguridad, yo no tengo ninguna duda de que Juan Manuel de la Fuente tuvo un papel muy relevante y adoptó posiciones muy significativas, de mucha aportación. Pero también hemos tenido una política exterior que ha involucrado a México en crisis diplomáticas, ¿sí? Ausencia del país en reuniones internacionales, errores como no entregar la Secretaría Pro Tempore de la Alianza del Pacífico o enviar una carta a los eurodiputados diciéndoles que son borregos, exigir a España una disculpa, esos me parece que no son, o por ejemplo, no reconocer a Biden, o tener una relación tensa con la nueva administración de Biden, me parece que han sido errores estratégicos de parte del presidente López Obrador en materia de política exterior y los retos que tiene Alicia Bárcena, pues es tratar de recomponer esta política que se ve muy difícil porque el presidente sigue haciendo declaraciones a diestra y siniestra, y es muy difícil que en este poco tiempo la secretaria Alicia Bárcena pueda realmente tener un papel significativo para reorientar la política exterior de México, pero desde mi punto de vista está haciendo un buen papel, ha tenido presencia en muchas reuniones, ha tenido una, una visión más amplia sobre lo que México necesita, pero desafortunadamente le queda muy poco tiempo para poder alcanzar las metas o resolver los problemas que México tiene en materia de relaciones internacionales en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Sin duda, México frente a este mundo colapsado con crisis sistémicas como el tema migratorio, el cambio climático, la permanente crisis económica
que desde el 2007, 2008 se desprendió en Estados Unidos, pues no ha tenido una recuperación adecuada, y los conflictos regionales, ¿no? Como el de Ucrania, el de ahora Israel, Palestina y otros conflictos, van a exigir a nuestra política exterior de México nuevos posicionamientos. Esperemos que así sean y ojalá sean para el bienestar, como bien señalabas, de la población a través de un interés nacional concreto, definido, sí, por el grupo en el poder, pero que responda a las necesidades de la población. Te agradecemos mucho, Rafael. Nada más déjame compartir aquí brevemente la constancia. Mira que te extiende el Centro de Relaciones Internacionales. Otorga al Centro de Relaciones Internacionales la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la constancia al doctor Rafael Velázquez Flores por su participación como conferencista magistral con la ponencia El pragmatismo principista de la política exterior de México, realizada el 24 de octubre mediante transmisión Facebook Live del Centro de Relaciones Internacionales. Pues no me queda más que agradecerte, Rafael, como siempre, el apoyo que extiendes a este Centro de Relaciones Internacionales, tu casa, y vas a ser bienvenido en el momento que así lo desees. Un Muchas saludo gracias. fuerte, abrazo a tus colegas por allá en la OABC y nos estamos viendo pronto. Muchas Gracias al gracias. público que nos siguió. Gracias.